carta a los Corintios en su capítulo 9. Sabemos ya que estamos viendo esta carta hace unos cuantos meses, ¿no? Así que también saben que vamos a abrir nuestro capítulo 9. Primera de Corintios en su capítulo 9. Hoy día vamos a estar leyendo los versículos 19 al 23. Por tanto, la lectura del día de hoy es Primera de Corintios, capítulo 9, versículos del 19 al 23. Dice así la palabra de nuestro Señor. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Hermano, tome asiento. El título del sermón de hoy día de hoy es La esclavitud voluntaria y su fin. Y una de las dificultades más grandes de hacer un sermón para los que quieren predicar es ponerle un título al sermón. Es difícil poner sermones. Alguien por ahí dijo que deberíamos tomar un curso de poner títulos. Quizás no le dice mucho el título. Pero en virtud del texto quizás ya saben para dónde va quizás el sermón del día de hoy. La semana pasada, ¿cierto? Recordamos que el apóstol Pablo estaba hablando de su gloria, de lo que lo movía, de algo que a él le causaba también gozo, él se sentía contento, podríamos decir, ¿cierto? Y era el hecho de poder predicar el Evangelio y predicarlo gratuitamente, ¿cierto? Sin pedir nada a cambio. Y este texto que acabamos de leer el día de hoy está justamente después de esto. Después de lo que acaba de decir el apóstol Pablo. Podría ser una continuación de las palabras del apóstol Pablo. Es así como dice en el versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Podemos ver, ¿cierto?, la palabra por lo cual viene a ser, ¿cierto?, una especie de conclusión. Se usa esta palabra, por lo cual, él está concluyendo algo. ¿Qué está concluyendo? ¿A qué está haciendo referencia? Justamente a lo que él había dicho anteriormente. Que para él predicar el Evangelio era algo que, podríamos decir, era una necesidad, también lo había dicho. Ay de mí si yo no predico el Evangelio. Había un fuego en el apóstol Pablo de predicar el Evangelio. En este sentido, el mover, ¿cierto?, de que yo tengo que predicar el Evangelio, yo tengo que ir a llevar el mensaje de Dios. Ese es, digamos, el fundamento. Yo tengo que ir a predicar el Evangelio de Dios porque hay una necesidad en mí. Es por esta causa, por la predicación del Evangelio, por lo cual es que yo voy a hacer algo. O por lo cual yo hago algo. Continuamente podríamos entender. Él habla en presente, entonces podemos entender que él continuamente hace algo. En pos de la predicación del Evangelio, el apóstol Pablo hace algo. Y nosotros preguntamos, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Él dice que se hace esclavo de todos para ganar a un mayor número de gente. Es importante entender esto, porque el apóstol Pablo no está diciendo que él se mantiene en su esclavitud que él ya tenía, digamos, desde antes. No. Él dice que se esclaviza a sí mismo. Yo me hago esclavo, yo soy libre. Él dice ahí clarito, siendo libre de todos. Y nosotros podríamos pensar, bueno, ¿y de qué está hablando? ¿Por qué es libre? Porque nosotros vemos que ya anteriormente, todo el capítulo 9, incluso antes está diciendo, yo soy libre de ustedes, yo soy libre de comer carne sacrificada a los ídolos, yo soy libre de pedir dinero, yo soy libre de ustedes, yo no tengo
Yo no estoy amarrado con ustedes. Yo soy libre. Podríamos hablar de la libertad quizás, ¿cierto? También. Todos somos libres en Cristo. Pero Él dice, yo soy libre. Y en mi condición de libre, yo me esclavizo por un motivo. Ya sabemos cuál es el motivo. Predicar el Evangelio de Dios. ¿Por qué se hace siervo de todos? Para poder predicar. ¿Tiene sentido esto? ¿Tiene sentido hacerse esclavo para poder ganar a los demás? ¿En qué sentido el apóstol Pablo está diciendo que se esclaviza? Nosotros tenemos que tratar de entender, ¿cierto?, lo que está diciendo el apóstol Pablo. Lo que está diciendo él es que él se amarra a sí mismo, se encadena a sí mismo. ¿Para qué? Para poder predicar el Evangelio y ganar a los demás. Quizás si el apóstol Pablo estuviera acá, nos diría, miren, Iglesia Bautista, yo a ustedes no les debo nada. Yo soy libre de todos ustedes. Pero por ustedes, yo a mí mismo me voy a amarrar, me voy a encadenar y me voy a hacer esclavo de ustedes. ¿Cuál es la causa? Predicar el Evangelio. Y por medio de predicar el Evangelio, yo, ¿cierto?, voy a salvar a todos, la gran mayoría de las personas que pueda. Entendemos que la salvación no está en el apóstol Pablo, está en Dios. Pero hay una puerta para la salvación, la cual es el Evangelio del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, como hemos dicho, era un hombre libre. Libre. Y en este sentido, es bueno quizás hoy día aclarar esto de la libertad cristiana. Porque el apóstol Pablo dice, yo soy libre, porque él ha sido libertado, ha sido libre por Cristo. Cristo ha hecho libre al apóstol Pablo, pero también nos ha hecho libre a todos nosotros. El problema es que cuando hablamos de la libertad cristiana, hay una especie de utilización de esto para decir, bueno, como yo soy libre, ahora no me tengo que atener a nada, porque yo soy libre, puedo hacer lo que quiera. Y no es así, hermano. No es así. Cuando hablamos de la libertad cristiana, estamos hablando de que somos libres de condenación. Somos libres de las obras. Somos libres de pagar nuestros pecados. Somos libres del pecado, libres de la muerte. Somos libres. Pero ojo, eso no quiere decir bajo ningún punto de vista que nosotros no tengamos que mirar la ley de Dios. Y aquí vamos a aclarar el tema de la ley de Dios también. Hablando particularmente de los 10 mandamientos y de la ley de Cristo, todos los mandamientos de Jesús, mucho más grave, no significa que no tengamos que mirar los mandamientos de Dios y obedecerlos, o por lo menos procurar obedecerlos. Jesús, estando aquí en la tierra, dijo lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de Dios. Nosotros podemos dejar muy claro, hermanos, que no porque Cristo haya cumplido la ley, significa que nosotros no tengamos que mirarla. Los 10 mandamientos de Moisés están ahí para que nosotros los observemos y los obedezcamos. Es tanto así, hermanos, que si nosotros nos reunimos el día de hoy, es porque justamente estamos obedeciendo un mandamiento de Dios. Un distintivo de una iglesia reformada es observar, por ejemplo, el día de mandamiento a la luz del decálogo, de los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos de Moisés dice, guarda el día de reposo, y nosotros guardamos este día como observancia a ese mandamiento. La libertad cristiana no significa vaya y mate, porque total ya está libre de condenación. No es eso, hermano. Muchas veces se malentiende la libertad cristiana. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? La libertad cristiana nos pone en una situación de ser libres de esto. No hay pago,
Si es que nosotros transgredimos esa ley, somos libres. Pero eso no quita que nosotros nos esforcemos con todo nuestro corazón en obedecer la ley. Jesús dijo en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará. En otras palabras, nosotros nos sometemos a la ley de Dios y a la ley de Cristo por amor. Miramos toda la ley de Dios para obedecerla y guardarla por amor. No significa que estamos amarrados, no significa que estamos por amor. Y no significa tampoco que si nosotros transgredimos la ley de Dios, entonces no pecamos porque somos libres. No, es pecado. Nosotros somos continuos pecadores. Día a día pecamos. Y la ley de Dios, cuando es transgredida, es pecado. Nosotros también pecamos. Si no, la Biblia no diría, ¿cierto? Pero cuando ustedes pequen, vayan, ¿cierto?, al Señor que es fiel para perdonar. No lo diría. Pero como somos pecadores continuos, tenemos que vivir en una vida de arrepentimiento. Es triste ver, hermanos muy religiosos, personas muy religiosas que dicen, no, yo conocí al Señor y nunca más pequé. No, usted peca continuamente. Yo peco continuamente. Todos nosotros pecamos continuamente. Y es por eso que continuamente tenemos que ir a los pies de Cristo, en arrepentimiento. Ahora bien, entendiendo lo que está diciendo el apóstol Pablo, que en su libertad se ha hecho esclavo, siendo libre de todo, él ahora entonces se va a hacer preso. Él lo empieza a poner en ejemplos prácticos. Y dice, versículo 20, me he hecho a los judíos como judío. Ojo, él no dice me he hecho judío a los judíos. Él dice, me he hecho a los judíos como judío. Es importante la diferencia. Para ganar justamente a los judíos, a los que están en la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Aquí volvemos a un tema que es la ley. Quizás es importante y pertinente enseñar esto. Cuando nosotros hablamos de la ley, es un concepto que no tiene una sola definición. Nosotros podemos hablar de ley y podemos ver que en diferentes textos podemos hacer referencia a la ley moral, para que se sepan algunos que no entienden, los 10 mandamientos de Moisés. Pero los judíos tenían otras leyes, una ley ceremonial, que tenía que ver mucho con qué comía, cómo me acercaba al santuario, ¿cierto? Las fiestas y un montón de cosas. Pero también había otra ley, la ley civil, la que normaba la convivencia de los judíos. Entonces, nosotros también encontramos que se hace referencia a la ley haciendo referencia a los 5 primeros libros de la Biblia. Cuando Jesús dice, tienen a la ley y a los profetas, se hace referencia al Pentateuco, que es los primeros 5 de la Biblia. Hay diferentes acepciones para la palabra ley, o se hace referencia a diferentes cosas. Mi pregunta es, ¿a qué está haciendo referencia el apóstol Pablo cuando dice que él se hace a los que están sujetos a la ley? Él le está haciendo referencia justamente a las formas de religiosidad judía. Él está hablando de los mismos. Él se hace a los judíos como judíos. Y en este sentido, nosotros podemos ver que el apóstol Pablo efectivamente, siendo libre de la gran parte de la ley, porque en ese sentido el apóstol Pablo era libre de la ley civil. No, en ese tiempo estaba agarrado a la ley civil porque estaba Israel todavía. Pero era libre de la ley ceremonial. Y estaba apegado a la ley, ¿cierto?, moral. En este sentido, el apóstol Pablo entonces dice, yo voy a tomar esa ley ceremonial a la cual los judíos particularmente están amarrados, y yo me voy a hacer como judíos y las voy a tomar. Yo sé, el apóstol Pablo, que eso no es necesario. Yo sé que yo soy libre de eso. Yo sé que todas estas cosas eran tipo y sombra de lo que Cristo iba a hacer. Pero yo, por amor a los demás, lo voy a hacer. ¿Cuál es la motivación del apóstol Pablo para caer en una religiosidad que no debería tenerla? ¿Qué lo lleva a hacer eso? El amor. El amor. El amor incluso nos debe llevar a nosotros en la aplicación a muchas veces ser religiosos.
¿Puede el amor llevarnos a nosotros a ser religiosos? O no ser religiosos, sino que tomar elementos religiosos. Sí, hermano. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y lo vamos a desarrollar un poquito más. El apóstol Pablo fue un ejemplo de esto. El apóstol Pablo, para poder ir a predicarle a los judíos, hizo que circuncidaran a Timoteo. Timoteo, ¿cierto? Padre griego, no estaba circuncidado, vamos a predicarle a los judíos. Lo siento, Timoteo, pero para poder entrar ahí, vamos a tener que circuncidar. ¿Era necesario que se circuncidara Timoteo? No. ¿Pero qué hizo el apóstol Pablo? Lo circuncidó. Ahora, el mismo apóstol Pablo también narra, por ejemplo, el capítulo 18 de Hechos, él hizo un voto nazareo. Eso era algo muy judío, ¿cierto? Muy religioso, podríamos decir. Del contexto en el cual hoy día nadie hace un voto nazareo. Le diríamos un cochino, un montón de cosas. Pero en esos tiempos era algo hebreo, judío. ¿Era necesario que el apóstol Pablo lo hiciera? No, pero lo hizo. ¿Por qué? Porque él iba a presentarse continuamente a ¿quiénes? Judíos. Incluso cuando llega a Jerusalén, ¿cierto? Él se somete al rito de los lavamientos, purificación. ¿Era necesario que el apóstol Pablo se sometiera al pueblo a hacer una purificación? No, eso era tremendamente ceremonial. Pero ¿cuál era el punto? Hazlo, ¿para qué? Para que seas aceptado por los judíos. Esto, hermanos, es algo que requiere esfuerzo. Requiere que nosotros muramos muchas veces a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a pesar de que somos libres, muchas veces tenemos que esclavizarnos para poder ir a los demás. Esto es una realidad. El apóstol Pablo ha sido ejemplo de esto. Siendo libre, se ha esclavizado a sí mismo para poder ir a predicarle a los demás. Si nosotros, amados hermanos, pensamos en esto y lo aplicamos a la iglesia local, nosotros sabemos que en la iglesia local, en esta iglesia, hay personas que son nuevas generalmente e incluso son creyentes. Y nosotros, si quisiéramos aplicar lo que el apóstol Pablo está diciendo allí, de esclavizarse por amor a los demás, para ganarlos para Cristo, nosotros tenemos que entender esto como muchas veces hacernos pequeños para con los pequeños. Este es el sentido de lo que el apóstol Pablo está diciendo. El apóstol Pablo, que no estaba sometido, ¿cierto?, a la ley ceremonial, por ejemplo, no estaba obligado a no comer cerdo. Era libre de eso. Pero si estaba con judíos, ¿qué hacía? En un pernil, porque creo... No. ¿Por qué? Porque no iba a ser tan irresponsable de indignar a los demás con su libertad. Y aquí tenemos que también ser muy cuidadosos de no indignar a los demás con nuestra propia libertad. Quizás en el contexto del día de hoy, el tema del cerdo quizás ya no es tema, quizás para muy poca gente. Pero hay un tema muy importante con el alcohol. ¿Prohíbe la Biblia tomar alcohol? No. La Biblia no prohíbe tomar alcohol. De hecho, Jesús convirtió el agua en vino. Y nos faltan los que para justificar, no, es que era un vino diferente. No, era vino. El vino es vino. Era alcohol. Ahora, ¿prohíbe la Biblia o habla la Biblia de no emborracharse? Sí. La Biblia dice, no os embriaguéis en vino, de hecho. En lo cual hay disolución, ¿cierto? No lo hagan, no se emborrachen. Ahora, en este sentido, ¿puedo entonces yo en mi libertad tomar vino? Sí. Hay mucha gente que en su religión, muchos incluso cristianos, que en su religiosidad, ellos dicen, no, es que yo no puedo tomar una copa de vino porque la Biblia dice que no, porque fueron mal enseñados, lo que sea. Pero él no toma. ¿Qué pasa si usted sale con esa persona? ¿Cierto? O alcohol, lo que sea. Y van a almorzar a un restaurante. Y usted sabe que al final de comer le ofrecen un bajativo por la casa y le ofrecen una manzanilla, no sé. La manzanilla tiene alcohol.
Usted sabe que tomarse sabático no tiene absolutamente nada de malo. Nada. Pero usted sabe que la persona que está con usted no puede ver. O sea, dice, no se puede tocar. ¿Qué va a hacer usted? No, es que yo soy libre. Entonces, como yo soy libre, voy a imponer mi libertad a esta otra persona. O va a decir, no, por amor a él, mejor no lo hago. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Muchas veces tenemos que esclavizar nuestra libertad en virtud del bienestar de los demás. Ahora, el apóstol Pablo lo dice, por ejemplo, aquí en un contexto de la predicación del Evangelio, y aquí se complejiza un poco más la cosa. Esto hace mucho más compleja. ¿Por qué? Porque la gente que está afuera tiene muchas más mañas, errores, presuposiciones y un montón de cosas más, malentendimiento de lo que es un cristiano. Entonces, muchas veces nosotros, amados hermanos, vamos a tener que ser mucho más prudentes con los demás para poder predicar el Evangelio. Llámese familia, llámese amigos. Nosotros estamos mucho más expuestos al ojo, ¿cierto?, de la condena por ser cristiano. Básicamente, cuando uno dice, yo soy cristiano, automáticamente ponerse un letrero diga, júzgueme al mundo. Así funciona. Y es algo inevitable. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, ¿cierto?, que decimos somos cristianos, el mundo lo entiende como, tú te crees superiormente moral y te crees más santo. Entonces, tienes que corresponder a eso. Porque si tú te portas de una forma que no corresponde a lo que tú profesas, eres un hipócrita. La gente de afuera está muy, digamos, susceptible a juzgarnos, hermanos. Y por ende, tenemos mayor responsabilidad. Cuando nosotros nos mostramos hacia el mundo, tenemos que ser mucho más agudos con el uso de nuestra libertad. En este sentido, hay una serie de cosas de las cuales tenemos que guardarnos cuando nos relacionamos con otras personas, ¿cierto? Hay mucha gente, por ejemplo, que tiene sus propias religiones, tiene sus propias formas de creer, tiene sus propias presuposiciones, como le hemos dicho. Nosotros nos vamos a ver enfrentados muchas veces a ellos. Y, por ejemplo, nos encontramos contra un ignorante, porque hay mucha gente ignorante afuera, y nosotros como cristianos, en vez de predicarle, queremos humillarlos. Y tiramos toda nuestra apologética, ¿cierto?, nuestro conocimiento apologético a una persona que es un ignorante, pero que como nosotros, en nuestro orgullo cristiano, queremos pasarles por encima, nos estamos olvidando de predicarles con amor. El apóstol Pablo está diciendo, no. Yo a ellos me hago como a ellos, porque quiero ganarles. Así hay una serie de cosas. El apóstol Pablo sigue poniendo ejemplos y dice, a los que están sin ley, versículo 21, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley. Ojo, y pone entre paréntesis, no estando yo sin la ley de Dios, sino que bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. En el versículo anterior ha hecho referencia a los judíos. Los judíos son todo un tema, ¿no? Tienen una serie de ceremonias y cosas. Pero ahora que está hablando de los que están sin ley, ¿a qué ley se estará refiriendo esto? Como hemos dicho, no hay nadie en el mundo que no esté bajo la ley. En el sentido que miremos la ley como los mandamientos de Moisés. Todo ser humano está bajo la ley de Dios. En el sentido de que nosotros entendamos la ley como los 10 mandamientos de Dios. Absolutamente todo. No, es que yo nunca escuché la ley, entonces Dios me... No. Todo ser humano no tiene excusa. Así lo dice Romanos. Todos están sometidos a la ley moral de Dios. Pero aquí el apóstol Pablo está haciendo alguna referencia a algunos que están sin ley. ¿Qué nos dice el contexto entonces? Anteriormente está hablando de judíos y ahora está hablando de gentiles, que no están sujetos a qué tipo de ley. ¿A qué tipo de ley no están sujetos los gentiles? Ni a las leyes civiles de los israelitas, y particularmente no están sujetos a la ley ceremonial de los israelitas. El apóstol Pablo, hablando de estos gentiles a los cuales no están sujetos a la ley, ellos no están sujetos a las fiestas, los gentiles no están sujetos a las comidas, los judíos no están sujetos a los lavamientos, ni a las ofrendas, ni a nada de ello. El apóstol Pablo dice, yo ahora,
que no tampoco tengo esa ley, pero sí estoy atado a la ley de Cristo, yo para ellos me muestro tal como ellos. Por otras palabras, cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, estaba con judíos y ellos estaban comiendo cerdo, él no comía cerdo. Pero si estaba con gentiles, él se comía cerdo, porque los gentiles se lo comían y compartía con ellos. Hay una especie de mimetización de la apóstol Pablo, un proceso de adaptación. Me voy a adaptar, depende de la persona con la cual yo esté. Yo me voy a acomodar, ¿cierto? ¿Para qué? Para ser agradable, para ser una persona a la cual pueda ser escuchada, oída, y así yo poder predicar el Evangelio. De esto está hablando el apóstol Pablo. Recordamos cuál es el principal objetivo del apóstol Pablo: predicar el Evangelio. Yo para predicar el Evangelio, entonces me voy a hacer de todos para todos. Me voy a hacer esclavo, a pesar de que soy libre, y en este sentido me voy a hacer judío, o como judío, con los judíos, y me voy a hacer como gentil para los gentiles. Porque mi anhelo es poder llegar a predicarle a quienes, a las personas inconversas, y así traerlas al Señor. Sigue el apóstol Pablo diciendo: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Aquí, hermanos, es clara la referencia que está hablando particularmente a gente inconversa. ¿Quiénes son los débiles en este sentido? ¿Quiénes son los débiles del mundo? Gente pobre, gente marginada, gente aborrecida, ¿cierto? Ayer estábamos hablando, ¿cierto?, mi familia, de cuando el Señor llama a Leví, a Mateo, y los publicanos le decían: mira, toda la escoria viene a hablar contigo, todos los pecadores, y el Señor viene y dice: bueno, yo no vine a salvar a justos, sino que a pecadores, a enfermos. Y hablamos de ello. ¿Quiénes son las gentes más marginadas de este lugar, de esta sociedad? Alcohólicos, drogadictos, gente pobre, realmente algo que siempre eternamente van a ser marginados, gente enferma, gente con con problemas físicos, ¿cierto? Esos son los débiles. Y el apóstol Pablo entonces dice: yo me hago débil para ganarlos también. ¿Será bueno que un drogadicto se salve? ¿Podrá el Señor convertirlo en alcohólico? ¿El Señor en su eterno propósito habrá predestinado a una persona enferma? ¿Y cómo van a creer si no se les predicare? ¿Y cómo le vamos a predicar si no nos acercamos a ellos? ¿Podrá el Señor convertir en un homosexual? Sí, puede convertir en un homosexual. ¿Puede convertir un ladrón, a un traficante, a un violador? ¿Hay alguien lo suficientemente malo para que no pueda ser convertido por el Señor? No existe. Y aquí el apóstol entonces está diciendo: yo me hago débil, encasillando a un grupo muy grande de personas, así que podemos aplicarlo de diferentes maneras, para poder ir a predicarles. En otras palabras, si yo veo a a un drogadicto que está sentado en la cuneta, yo tengo dos formas de predicarle, ¿no? Pararme en mi santidad y decirle desde ahí: pecador, ven al Señor. O puedo sentarme con él a conversar con él y predicar el Evangelio. ¿Qué haría el apóstol Pablo, según lo que él dice? Ojo que cuando hablamos de débiles y en sus aplicaciones, no significa que él va a compartir el pecado de ellos, no es que se va a poner a fumar droga con él. No, él va a compartir. Jesús caminó y era acusado de caminar con prostitutas, ¿cierto? Con borrachos, con publicanos, un montón de cosas. Jesús no compartía su pecado, lo compartía con ellos. Ahora nosotros, en nuestro estándar y orgullo evangélico, no nos podemos mezclar con esa gente, ¿no? Porque ¿cómo? ¿Me va a manchar con su pecado? ¿Me va a impregnar de su pecado? No. Tenemos que ir a ellos, porque ellos son tan viles pecadores como lo éramos nosotros.
Nosotros no somos mejores que ellos. Nosotros somos tan malos y perversos como ellos, incluso muchas veces más. Tengamos cuidado, hermano. No juzguemos por las apariencias. Tenemos que ir a todos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice algo importante ahí. Me he hecho de todo para que de todos se salven algunos. O sea, nosotros sabemos que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pero también sabemos que el escogido debe escuchar y oír el Evangelio. Las personas no se pueden salvar si no oyen el Evangelio, ¿cierto? ¿Y cuál es la misión entonces de la iglesia? Ir a predicar el Evangelio. ¿Desde qué tribuna lo vamos a hacer? ¿Desde la comodidad de nuestros hogares, cierto? ¿Desde nuestra santidad, cierto? Y supremacía moral. ¿O lo vamos a hacer haciéndonos de todos para todos? ¿Sí? Tenemos que ser cuidadosos, ¿cierto? Tenemos que ser cuidadosos, sabios. ¿Para qué? Para no caer en sus propios pecados, ¿no? También tenemos que entender que hay contextos. Es que yo tengo un amigo parrandero, entonces yo me tengo que ir a la fiesta con él porque usted me dijo que tenía que hacerme. Hermano, no sea literal. Entienda que hay contexto. Si tiene un amigo parrandero, por lo menos píllelo en la mañana cuando esté despierto. No vaya a la fiesta con él. Yo entiendo que hay un sentido común, ¿no? Ahora bien, esto es para con los de afuera, pero yo no quiero dejar de hacer una aplicación importante para la iglesia de nosotros, para la iglesia local. Porque cuando hablamos de débiles en las iglesias locales también hay gente débil. ¿Quiénes son los débiles de la iglesia local? Que por lo demás muchas veces también puede ser inconverso. Pero ¿quiénes son los débiles? Particularmente los nuevos, ¿cierto? Los débiles en las iglesias son personas que no tienen un sustento, ¿no? Un sustento firme de la fe. No tienen un crecimiento, no tienen una madurez. Muchas veces se hace esta analogía, ¿no? De la vida del cristiano con la vida de un bebé. Uno cree en Cristo, se arrepiente de sus pecados, tiene fe, empieza a caminar en Cristo y es como un bebé, nace como un bebé. No entiende nada mucho, ¿cierto? Los bebés necesitan ser cambiados de pañales, atendidos, ¿cierto? Y los bebés, los que llegan a la iglesia también recién, requieren lo mismo, requieren que los hermanos estén atentos a ellos, que los cuiden, ¿cierto? No que les cambien pañales, obviamente, pero sí, en un sentido figurado, necesitan la atención, necesitan de los cuidados, porque ellos básicamente no se pueden valer por sí solos. Pero ¿qué va sucediendo? La persona va creciendo, va creciendo, va creciendo, y después gatea. Lo vemos en nuestros niños, camina. Después se va haciendo fuerte. Y llega un punto donde él ya se vale por sí solo y es alguien fuerte. Generalmente esto se da con el tiempo. Pero amados hermanos, nosotros vivimos en una sociedad, un tiempo, y esto es algo atemporal, la verdad, porque el mismo autor de Hebreos acusa a algunos en su capítulo 5 de que de llevar mucho tiempo y estar necesitando todavía de los primeros rudimentos de la fe. Y esto, usando la misma analogía del niño, es como tener un niño de 15 años que todavía esté tomando mamadera. Las guaguas, ¿cierto? Como no hacen nada, tienen hambre y ¿qué hacen? Lloran. ¿Tienen frío? Lloran. ¿Tienen calor? Lloran. ¿Tienen hambre? Lloran. ¿Están hechos? Lloran. Es por eso que las mamás muchas veces cubren todas las necesidades hasta que se deje de llorar, ¿no? El problema es que, llevando esta analogía a muchas personas de la iglesia, sobre todo en estos tiempos, llevan 40 años de vida evangélica y lloran. Y lloran por todo. Como bebés. Y ni caminan. Personas de 25 años en la iglesia que no caminan. Es que están llevándolos. ¿Cuál será el problema? La gran mayoría de las veces que no ni siquiera han nacido. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que no necesariamente y no solamente los nuevos pueden ser débiles. Débil en la iglesia es alguien de un carácter cristiano no formado. Es una persona que tú le dices fea y se va de la iglesia. Esa es una persona débil. O desaparece de la iglesia a 2 meses. Débil es una persona que no se congrega. Débil es una persona que no sirve. Y tiene asco al servicio de la iglesia. No, yo vengo a ver, no.
son débiles. Siempre los hay. El nuevo es justificado, ¿por qué? Porque es nuevo. Pero el problema es cuando una persona lleva 3, 4, 5 años en una iglesia y sigue siendo igual. Ahí hay un problema y se debe tratar a esa persona como una persona débil igual. Por ende, hermanos, de forma en aplicación de lo que dice el apóstol Pablo, para los débiles también tenemos que hacernos débiles. No podemos amonestar a una persona débil en la fe de la misma manera que alguien ya crecido. A las personas de la membresía no se les amonesta y no se les debe amonestar de la misma manera a una persona que viene 3, 4 veces a la iglesia. Hay personas débiles que no vienen a la iglesia y usted que le va a decir, oye, ¿por qué no viniste a la iglesia? Eso no se corresponde, eso es pecado, estás atentando contra Dios. No podemos decir eso. ¿Qué tenemos que decir? Ser pacientes, animarlos. ¿Qué saca que usted con reprender y ponerle la ley a una persona que ni siquiera entiende de Biblia? No tiene sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, de forma muy, muy aplicativa, podríamos decir, tengamos cuidado de cómo nos relacionamos los unos con los otros, considerando al otro, ¿cierto? Como superior a mí, como dice el apóstol Pablo, pero también teniendo misericordia para con los más débiles. Hable con amor. No exija cosas que usted podría hacer, pero que el hermano débil no puede hacer. Tenga mucho cuidado con eso. Hay hermanos débiles y debemos cuidarlos. En vez de estar, ¿cierto?, poniéndole regla y mandándolo a trabajar, quizás lo que tiene que hacer es ayudarle a dar de comida. A un niño, a un bebé no lo mandamos a trabajar, ¿no? ¿Qué hacemos? Lo formamos, lo criamos y después ya anda a trabajar cuando sea grande. A la iglesia hablamos lo mismo. Primero, eduquémoslos, criémoslos, abracémoslos, formémoslos, que se fortalezcan. Ya después le exigimos. Ojo con eso. ¿Amén? Siguiendo entonces con las palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo entonces está diciendo que se ha hecho entonces pequeño, se ha hecho débiles para con los débiles. Se ha hecho de todos para todos. ¿Por qué? Porque el afán de él, el anhelo de él o la motivación, ya sabemos que es la de predicar el evangelio. Es lo que a él lo llena. Ay de mí si no predico el evangelio. Pero él vuelve a repetirlo, ¿cierto? Y lo dice en el versículo 23. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. El apóstol Pablo, amados hermanos, era un verdadero siervo de Dios. El apóstol Pablo era un ejemplo de un siervo humilde, al cual tenemos que imitar. El apóstol Pablo sufrió, de hecho, él habla describe sus sufrimientos, ¿no? He sido azotado no sé cuántas veces, he recibido tantos golpes, he sido apedreado, naufragué, una serie de cosas. ¿Cuánto nosotros, si pensamos en nuestras vidas cristianas, cuánto hemos sufrido por el evangelio? ¿Cuánto sufrió por el evangelio? Yo espero que diga, sí, yo sufrí por el evangelio. ¿Hay algo quizás más glorioso por lo cual sufrir? ¿La obra del Señor? No existe, la verdad. Cuando usted sufra por el evangelio, gócese. Sería maravilloso tener, ¿cierto?, el corazón, el ímpetu, el fuego de los apóstoles, que después de ser azotados, salieron gozosos de ahí. Son azotes, hermano. No son cariñitos, son azotes. Y ellos salieron gozosos. ¿Por qué? Porque habían sido tenidos dignos de sufrir por Cristo. Hay dos formas de ver el sufrimiento, ¿no? Lo veo como un ataque a mi persona y me voy, me duelo y me desaparezco. ¿Por qué? Porque me están haciendo sufrir. Por lo demás, aclaro, esa es la parte carnal de cómo ver el sufrimiento. Y la otra es la forma espiritual de ver el sufrimiento. La parte espiritual o la forma espiritual de ver el sufrimiento es darle gloria a Dios. Solo por el siquiera hecho de participar en su obra y sufrir por ella, ya eso es un tremendo privilegio. Entonces, cada vez que un hermano a usted le haga un desprecio, cada vez que un hermano a usted lo traicione, cada vez que usted, hermano, no sé, le suceda algo, le diga que es feo o lo que sea, dele gloria a Dios.
Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque esto es para la edificación de la iglesia de Cristo. Nunca se olvide, hermanos, que nosotros somos un grupo de personas imperfectas. Todos nosotros, partiendo por mí, somos todos imperfectos. Y nos unimos todos nosotros para ser familia, para ser un cuerpo, para tener comunión, para amarnos, para esforzarnos, para crecer. ¿Y usted cree que va a ser sin sufrimiento? ¿Sin moldearse? El apóstol Pablo dice, es necesario que entre ustedes haya disensiones. Es necesario. ¿Por qué? Porque por medio de estas disensiones nuestros caracteres son formados. El apóstol Pablo está diciendo que él se ha esclavizado por un fin. Predicar. Ha sometido sus libertades por un fin, la salvación de otros. Y aquí lo que nos debe llamar la atención es que el apóstol Pablo lo dice también aquí y lo aclara. Un para. Dice, para hacerme copartícipe de él. ¿En qué sentido lo dice el apóstol Pablo? ¿Será que el apóstol Pablo quiere ganarse gloria? ¿Por qué? Porque él está participando del evangelio. No. Estoy de acuerdo con muchos comentaristas que dicen que el anhelo del corazón, que el apóstol Pablo ya lo ha demostrado, es poder ser partícipe del gozo y de la bendición, de los beneficios de la predicación del evangelio. ¿Qué pasa cuando alguien oye el evangelio y lo cree? ¿Se arrepiente y lo cree? ¿Qué sucede? Gozo. Hay un milagro ahí, hermano. Cuando usted ve la conversión de alguien, usted está siendo testigo de un verdadero milagro. No, es que Dios no hace milagros. Dios hace milagros día tras día, porque el hecho de que un corazón perverso, pecaminoso, sea transformado, sea cambiado de un corazón de carne, de un corazón de piedra a un corazón de carne, eso es un milagro. Y cuando uno es testigo de ello, hermanos, uno se goza. Uno se puede dar cuenta de que quizás todos los sufrimientos que pasó, incluso por esa misma persona que me hizo sufrir, valió la pena. Valió la pena. Porque si yo tenía a alguien que se burlaba de mí por ser cristiano, y esto es algo que a todos nos pasa, si alguien se burlaba de mí por ser cristiano, por mi fe, y me enrostraba mi fe, y ahora yo lo veo en Cristo, eso no me causa a mí venganza, eso me causa a mí profundo gozo y alegría inefable, inconcebible. ¿Por qué? Porque yo he visto la misericordia de Dios. Es el anhelo del corazón yo creo, de cada uno de nosotros, ver a aquellos que se burlan de nosotros arrodillados a los pies de Cristo. Y el apóstol Pablo dice, yo también quiero ser entonces copartícipe del evangelio. Él le predicó a las personas que lo apedreaban. Él le predicaba a las personas que lo juzgaban. El apóstol Pablo le predicó a todos en todo momento. ¿Por qué? Porque el sentido más importante, su tarea, su función era predicar el evangelio, no glorificarse a sí mismo. Por tanto, las libertades que nosotros tenemos, hermanos, deben ser sometidas en esclavitud, pero por amor. Debemos esclavizarnos muchas veces por amor a los demás, tanto a los que están afuera como a nuestros hermanos. Tenemos que ser capaces nosotros de morir a nosotros mismos, de negarnos a nosotros mismos. Tenemos que poner nuestros ojos en verdaderos objetivos espirituales. No la gloria, no que nos miren bonito, no saber más, no, hermano. Que las personas lleguen a Cristo, que pasen de las tinieblas a la luz, que se afirmen en la fe. Esa es la labor de nosotros como hijos de Dios. Así que miremos, hermanos, al apóstol Pablo como un verdadero ejemplo y entendamos que sufrir por el evangelio, hermanos, esclavizarnos, es un privilegio que el no creyente no tiene. Aprovechen. Amén. Vamos a orar, hermanos. Les invito a que se pongan de pie. Amado Dios, damos gracias, Señor, por su palabra. Rogamos que el sentir del apóstol también, Señor, en cada uno de nosotros se arraigue profundamente.
que podamos nosotros meditar en nuestra libertad y en amor esclavizarnos, ¿por qué no? Para el beneficio de los demás. Gracias le damos, Señor, por solamente pertenecer a su pueblo, Dios. Y le damos gracias por todo, Señor, lo que usted va a hacer y ha hecho con nosotros. Y nos disponemos, Señor, para que usted haga nuestras vidas. Si es necesario sufrir por su evangelio, Señor, acá estamos. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero invitarles a cantar el himno número 18. Himno número 18.
santo nombre. Y gracias, Señor, por su preciosa salvación, que no depende de nuestras obras de maldad, sino de su preciosa obra en la cruz. Gracias por su amor y fidelidad, Señor. Rogamos a usted que tenga misericordia de aquellos que oirán su evangelio. Llévenos, Señor, a predicar con entendimiento y pasión. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos, estamos